El anuncio de la Segunda Marquetalia de refundar el Frente 53 ya genera alertas entre las fuerzas militares y la policía debido a que esta estructura fue la que entre finales de los años 90 e inicios del nuevo siglo operaron en Cundinamarca, Meta y Vichada. El comunicado, en el cual está impresa la imagen del exguerrillero Manuel Marulanda junto a la de Simón Bolívar, revela que el Frente 53 llevará por nombre Edison Romaña. Hemos culminado con éxito la refundación del Frente 53. Continuaremos buscando coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y aquellos compañeros que no han plegado sus banderas. Sin duda, la guerrilla escogió el nombre de Romaña para este frente porque fue justamente él, Henry Castellanos Garzón, uno de los guerrilleros más sanguinarios de las FARC, quien ejecutó las llamadas pescas milagrosas. En el gobierno de Andrés Pastrana, esta modalidad de secuestro se volvió habitual para la guerrilla, principalmente en Cundinamarca. El modus operandi consistía en realizar retenes ilegales. Para la época, las carreteras hacia Sumapaz, La Vía, El Llano y Anapoima se convirtieron en las más apetecidas por la guerrilla. Decenas de vehículos eran parados en la vía. Los guerrilleros detenían los carros de mayor valor, deduciendo que por estas características los dueños eran de dinero. Estos ciudadanos eran secuestrados para después contactar a sus familias y pedir grandes sumas de dinero por su rescate. Muchos de los familiares de los secuestrados no tenían cómo pagar un rescate, por lo que se vieron obligados a vender enseres e inmuebles para conseguir el dinero para una pronta liberación. De aproximadamente 15 terroristas salían sobre las vías, ejecutaban retenes ilegales, paraban los vehículos, sacaban a las personas de ahí, se empezaban a realizar las llamadas extorsivas para la entrega de estas personas. La misión mía es instalar unos conos, hacer el pare a los vehículos que debemos requisar. El gobernador de Cundinamarca es quizás uno de los que primero se alertó con el anuncio de las FARC. De inmediato reaccionó. Desde que se conoció el panfleto en el que se habla del Frente 53 de la FARC con presencia en Cundinamarca, el Sumapaz y el Meta, hemos tenido comunicación con policía, con ejército, con fiscalía y hasta el momento podemos establecer que solo se trata de una estrategia digital. No hay presencia de este grupo física en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, hemos dado instrucción a todos los alcaldes de las zonas mencionadas y de las zonas que antiguamente tuvieron presencia guerrillera de hacer consejos de seguridad durante este fin de semana para que el día lunes podamos hacer un gran consejo regional de seguridad. La preocupación radica en que durante los años de las pescas milagrosas, por día se secuestraban entre 15 y 20 personas. En Cundinamarca, por ejemplo, cuando los vehículos eran alertados en carretera, intentaban desviarse, sin embargo, terminaban bajo el fuego de la guerrilla. Los civiles que eran retenidos permanecían secuestrados entre las veredas Las Mesas en Guayabetal, Cundinamarca, y la vereda Manzanares, ubicada en Acacías, Meta. Otros eran llevados a veredas ubicadas en el Calvario, Meta, y los Alpes, Cundinamarca. Uno de los casos más recordados de secuestros en medio de pescas milagrosas fue el de Enrique Márquez en 1999. Quique del Alma, como lo llamaba su mamá Amalia de Márquez, esperó noticias de él por casi 2 décadas. Fue 19 años después cuando alias Romaña confirmó la muerte de Quique en cautiverio. Nosotros, mi vida, a todo instante te estamos esperando. Tú sabes que tu gatita y tu papito no se cansan de esperarte. Sabemos y te sentimos con nosotros a todo instante. El señor en este momento está muerto porque pues no, los muchachos que estaban en esa parte del país, que recuerdo que era un muchacho Guillermo, está muerto. La eventual presencia de la guerrilla en la periferia de Bogotá ha sido incluso cuestionada desde sectores políticos. Más pruebas de la paz total. Terroristas FARC anuncian la refundación del Frente 53 con operaciones en Cundinamarca y Meta. El país en manos de incompetentes mientras las guerrillas hacen lo que se les da la gana. El temor radica en que la nueva Marquetalia, tras este anuncio, retome las banderas del abatido alias Romaña, quien en su discurso justificaba estos secuestros como una manera de financiar las actividades de la guerrilla.
La cifra de plagios entre los años 1998 y 2002 fueron desoladoras. 5.350 personas fueron retenidas, muchos de ellos murieron en las selvas. El secuestro se convirtió en una herramienta de presión política por parte de las FARC. Al término del gobierno Pastrana y tras la llegada del plan militar del presidente Álvaro Uribe, se buscó derrotar a las FARC. Fue allí cuando inició el declive de la inhumana práctica de las pescas milagrosas. Así como el gobernador de Cundinamarca ya inicia consejos de seguridad para tomar medidas frente a la posible presencia de la guerrilla a las afueras de la capital del país y en municipios cercanos, las divisiones 4ª y 8ª del Ejército y la Brigada 13 en Bogotá desde hoy ya empezaron a aunar estrategias para planear presencia militar en caso que las acciones del Frente 53 sean inminentes. Tremendo impacto ha generado en la opinión pública este comunicado de la nueva Marquetalia, las disidencias de las FARC de Iván Márquez, que terminaron abandonando el proceso de paz después de haber firmado el acuerdo de paz que se promovió bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Y este comunicado, esencialmente, ustedes lo han visto, lo que dice es que va a refundar el Frente 53. Esta noticia tiene varias implicaciones. La primera de ellas es la más obvia, y es que una vez más se demuestra que la paz total, esa política errática, esa política dubitativa, esa política para algunos improvisada del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, está siendo aprovechada por los grupos armados para rearmarse, para fortalecerse, incluso para volver a zonas de las cuales habían sido erradicados. Recordemos que ese Frente 53 operaba en el Alto Vichada, en el Meta y en Cundinamarca. Esa es la segunda circunstancia relevante. Hay quienes opinan que el centralismo político de Colombia va a hacer que en la medida en que la guerrilla se aproxime a Bogotá y esté cerca de Bogotá, se sienta mucho más en las discusiones de la política pública el incremento de la inseguridad que ya se está sintiendo en todo el país y que ha hecho incluso que en las encuestas el tema de la seguridad se haya convertido en uno de los problemas más mencionados por los colombianos cuando se les pregunta qué males los están aquejando. Una tercera dimensión de este anuncio tiene que ver con que la nueva Marquetalia está haciendo en este comunicado un llamado al ELN para unirse a ellos. Y eso es bastante paradójico porque el mismo ELN ha sido el objeto del deseo de todos los demás grupos. Me refiero en concreto a la disidencia del Estado Mayor Conjunto liderada por Iván Mordisco. Ustedes vieron hace unos cuantos días cuando se hizo ese acto extravagante donde convocó 6.000 personas y llegó en su camioneta con su ametralladora, etcétera, etcétera. En ese momento Iván Mordisco también le dijo al ELN que podrían unirse, que podrían ser socios. ¿Por qué es relevante esto? Porque las disidencias de Iván Mordisco por una parte, las disidencias de Iván Márquez por otra parte, son enemigos a muerte hoy en día. Son enemigos en los territorios, son enemigos al otro lado de la frontera en Venezuela, son enemigos en aquellas zonas donde hay negocios ilegales. Con todo, este anuncio seguramente va a elevar la preocupación de la población acerca de este fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y la preocupación y los interrogantes de la población acerca de las implicaciones de la política de la paz total de Gustavo Petro. Habrá que esperar a ver cómo eso se traduce en la favorabilidad y en la reacción de la gente en las encuestas y cómo eso se traduce a la vez en las discusiones políticas que van a empezar a enrarecerse cada vez más alrededor de este tema de la seguridad.